Listo, Edgar. Entonces, ¿qué vamos a aprender hoy? A importar y exportar en Mongo, Importar y exportar en Mongo las bases de datos, en formato JSON, pero una base de datos completa. colecciones, Exactamente. Si quisiéramos importar y exportar una base de datos completa, tendríamos que hacer un Mongo dump y un Mongo restore, que son los que ya hemos visto en algún otro momento. Pero ahorita lo que nos interesa es hacer una importación y exportación de colecciones. Esto nos permitirá en cierto grado poder tomar colecciones de una base de datos y ponerlas en otra base de datos. Entonces, vamos a ver aquí algunas bases de datos que tengamos de ejemplo y vamos a ver, vamos a tomar esta. Puedes marcarla y copiarla y vamos a usarla y vamos a ver las colecciones que tenemos. Acá está. Ok, entonces vamos, puedes elegir la que quieras. Ahorita para este ejemplo vamos a elegir este de aquí. Movement Profiles, que son los perfiles de movimientos. Ok, aquí por ejemplo puedes, si quieres, hacerlo en Find para que te dé la información. Cuando haces eso, ¿qué es lo que te muestra? los elementos, Los elementos de esa colección. En qué tipo de nomenclatura te la muestra? formato JSON, Exactamente. Si lo quieres ver más arreglado, pues sabes que puede ser un pretty. Te lo va a mostrar. Tu elemento, tus atributos del elemento y tus atributos a su vez pueden tener atributos. Puede ser uno o pueden ser varios. Si son varios, sabes que el corchete te indica arreglos o vectores de elementos dentro de un elemento. Puede ser el caso. Aunque tú tengas nada más un elemento como aquí, puedes tener varios. ¿Ok? Ok, entonces, si quisiéramos saber cuántos elementos... Ajá, entonces un find count. Nos dice que tenemos 4 elementos. Ok, entonces ya sabes qué base de datos es la que queremos usar. Aquí está. Y ya sabes qué colección es la que queremos usar. Ok, bueno. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues lo mismo que hemos hecho constantemente. Sabes que los comandos de Mongo se ejecutan en bin, de donde tú tengas instalado Mongo, porque ahí están los ejecutables, los binarios. Entonces, vamos a abrirlo. Hay muchas maneras de abrirlo. Una de las más sencillas es que tú navegues en tu explorador de Windows a la ruta bin, la copies y aquí lo abres. Como administrador, siempre que quieras ejecutar un comando, escribas cambio de directorio, copias y te da la ruta correcta o la que tú estás buscando. Entonces ya lo tenía aquí, nada más lo volví a hacer para que no se te olvide. Habíamos platicado la otra vez que tú podías desde aquí presionar Shift, botón derecho y abrir línea de comandos aquí y ya te lleva directamente. Esto lo puedes hacer. Lo que pasa es que a veces se complica porque hay ciertos comandos que necesitan que los ejecutes como administrador y te mandan error. Por eso trata siempre, al menos cuando estés ejecutando comandos, de abrirlo como administrador. Por eso hay que hacer esa ruta de abrirlo como administrador y luego pegar la ruta. esto que acabamos de hacer sería más bien para revisar nuestros elementos y campos, nada más una revisión. Sí, una revisión. Lo que pasa es que no sería necesario porque, por ejemplo, si tú quisieras abrir Mongo, no necesitas abrir la consola o la línea de comandos como administrador. Simplemente necesitas abrir una nueva ventana de Mongo, Bueno, perdón, de la consola. Escribes Mongo y te conecta. Siempre y cuando tú hayas declarado la ruta donde está el ejecutable de Mongo en las variables del entorno. Vamos a repasar rápido eso porque necesitas hacerlo también. Con eso, ¿a qué me refiero? Me refiero a que tú en opciones avanzadas del sistema, en variables del entorno,
tienes agregado la ruta de Mongo en una llave que se llama path o ruta. Aquí está. Vamos a editarla. Y aquí, si te fijas, tú tienes agregado la ruta de Mongo, C Program Files 2.6 o la versión que tengas, bin. Significa que cuando tú abres tu consola, esa ruta va a ser una de las que busque para ejecutar lo que tú le indiques, por ejemplo Mongo. Mongo pues obviamente no está donde tú abres la consola, ¿no? Donde la abres, pues ahí, estamos ahí, ¿no? Entonces, ¿por qué funciona? Porque la ruta de donde realmente está mongo.exe, tú la declaraste como una variable de entorno, por eso puedes entrar ahí. Si no hubiéramos hecho eso al principio, hace tiempo, no podrías entrar a Mongo, te botaría un error. ¿Qué error te botaría? Pues el típico error del archivo no se reconoce, ¿no? Ese. Bueno, entonces como ya hicimos eso, ya puedes entrar a Mongo sin importar dónde estés. Aquí pues estamos en bin y sabemos que ahí sí está Mongo, pero tú no necesitas estar ahí forzosamente para ejecutarlo. Ok, entonces el siguiente punto, ya que estamos aquí, es ver los comandos que necesitamos o el binario que necesitamos ejecutar para hacer la exportación y la importación. Vamos a copiar el ejemplo básico de la documentación de Mongo para ir viendo lo que necesitas. El exe se llama Mongo Export. ¿Dónde? ¿De qué base de datos? Aquí la pones, de la base de datos que tú necesites. ¿Qué colección? Aquí tú pones la colección que tú quieras exportar. Aquí es un parámetro que se llama out y aquí le vas a poner el nombre de tu archivo JSON como quieres que se llame. Entonces simplemente hay que sustituir, es muy sencillo. Bueno, entonces tu base de datos, ¿cómo se llama? ¿No? Vamos a copiar y pegar. Ahora tu colección, habíamos definido que queríamos exportar esta. En una de las razones es porque tiene 4 elementos, es sencillo que la podamos ver cómo quedó exportada. Y finalmente tu archivo. Toma en cuenta que estás en la carpeta bin, que significa que aquí va a aparecer tu archivo. ¿Okay? Entonces, ¿cómo le quieres llamar a tu archivo? Pues como va a aparecer en bin y ahí no vas a saber de qué base de datos es ni de qué colección, te sugiero que pongas una referencia a qué base de datos es y a qué colección es movement en esa base de datos. Y en qué formato, pues obviamente lo requieres en JSON. ¿Okay? ¿Algo más? No sería todo. Ok, vamos a ejecutarlo. Y aquí te dice 4 elementos exportados. Y fíjate lo que te apareció acá. Tal cual lo llamaste. ¿Ok? Entonces vamos a abrirlo en texto, pues al final es un JSON. ¿Y qué es lo que aparece aquí? Los elementos. Tus elementos JSON. Exactamente. Todos tus elementos JSON. Con los atributos, el ID, el ID que es un Object ID, name, y algunos otros atributos que tienen esa colección. ¿Ok? Bueno, entonces ya aparece aquí. ¿Para qué te sirve esto? Para muchas cosas. Tú puedes mover este JSON de una base de datos a otra base de datos. O puedes respaldar una colección. A veces tus bases de datos, como las que tenemos aquí, tienen muchísimas colecciones, como las que tenemos aquí también. ¿Esto qué significa? Que a veces puede ser un poco engorroso o tedioso que
estés exportando e importando, o sea, haciendo Mongo dumps y Mongo restores a bases de datos completas porque hiciste pequeños cambios en algunas o en alguna colección. Entonces no tienes que exportar e importar toda la base de datos, lo puedes hacer si quieres. Pero también tienes esta opción, si hiciste cambios solamente en una colección, entonces puedes exportar la colección en JSON y puedes importar entre la misma base de datos o en otras bases de datos. Entonces, pues aquí tenemos varias colecciones. Esta es la que vimos hace un momento. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer un remove. ¿Y qué pasó? Elimino los 4 elementos. Ya eliminamos los 4 elementos que tenía. Si hacemos un count, ¿qué te va a regresar? 0. Exactamente, 0. ¿En qué base de datos estamos? En la misma. ¿Qué colección es? Pues la que le dijimos, ¿no? Movement Profile. Ya no la tenemos. Eso obviamente nos va a dar problemas con el software porque ya no va a encontrar esa colección. Pero esto es lo que tú estabas planeando. Borrarla. Primero exportarla, luego borrarla. Y luego tenerla lista para hacer una importación de esa colección, nada más. Entonces, para hacer esa importación de esa colección, vamos a tomar lo mismo, un parámetro genérico o estándar de Mongo, que es el Mongo Import. Igual, está en bin. Nota que estos binarios que ejecutamos están aquí en bin, o sea, no es como tal algo raro, lo único que pasa es que ejecutas el exe y le das parámetros para que se ejecute y te da un resultado y aquí te despliega el resultado. Entonces todos los que ejecutamos, Mongo Export, Mongo Import, Mongo Dump, Mongo Restore y algunos otros están aquí listos, por eso los puedes ejecutar. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo, copiamos y pegamos el original y lo único que tenemos que hacer es sustituir con lo que necesitamos, ¿no? Nuestra base de datos, pegamos cómo se llama. Nota que estamos usando ahora obviamente Mongo Import. ¿A dónde? ¿A qué base de datos? ¿A qué colección? Si tú le dejas esa colección, por ejemplo, que nosotros no la tenemos, eh, te va a decir que esa colección, bueno, no te va a decir nada, más bien te la va a crear, porque es una de las características de Mongo, ¿no? Si no existe, lo crea. Ya no te pregunta nada. Que a veces es muy bueno y a veces puede resultar un poco complicado porque no te bota ciertos errores. Entonces, si tú aquí le pones una colección que no existe, te la crea y lo que tú tienes guardado en el archivo te lo manda a esa colección, sin importar que originalmente no se llamaba así. Entonces vamos a regresárselo a la misma colección idéntico. Entonces esa colección, ¿cómo se llama? Aquí la tenemos, Movement Profiles, y es muy importante. Aquí, como tú estás en bin, cuando hicimos la exportación te creó tu archivo en bin, y aquí sigues en bin. Entonces, a menos que tú le des una ruta completa, que también puede ser, a tanto arriba como abajo, el archivo lo va a buscar aquí en bin. ¿Tú tienes un archivo que se llame contacts? No tienes un archivo que se llame contacts, exactamente. ¿Por qué? Porque tu archivo se llama así como lo llamamos. Vamos a copiar y pegar entonces el nombre correcto. Es un tipo JSON. Ok. Entonces, antes de ejecutar, tu base de datos ya no tiene ese dato. Después de que lo ejecutemos, tu base de datos debe de tener en esa colección ya importados este dato. Ok. Mongo import, db, autopilot. Ajá. ¿Todo bien? ¿Nos falta algo? No sé. Ok. Lo ejecutamos y te da el resultado. Se importaron 4 objetos o 4 elementos a esa colección. Aquí los tenemos. Y si lo hacemos, entonces te regresa de nuevo 4. Y todo es transparente. Entonces, todo lo que estaba usando esos 4 elementos funciona idéntico. ¿Por qué? Porque no los volviste a crear. Simplemente los tomaste de un lugar y los moviste a otro lugar. Los tomaste del archivo JSON de este y los regresaste. ¿Y a qué me refiero que todo funciona igual? Sabes que en Mongo es muy importante sus llaves, sus Objects ID. Entonces al hacer esto que acabamos de hacer, no le creas nuevos Objects ID.
respeta los que ya tenía. Es decir, si tu sistema ya estaba configurado con ciertos Objects ID para que hicieran ciertas cosas, los respeta y los sigue usando. Entonces es muy transparente, no te crea errores ni nada. Este método es uno de los más sencillos para respaldar tu colección o para mover de una colección a otra colección. Vamos a hacer otro ejemplo, moviendo de una base de datos a otra base de datos. ¿Okay? Todo lo que hicimos ahorita fue mover dentro de la misma base de datos. ¿Okay? Hacer una exportación de un solo elemento de una colección. Ok, en el caso que tú tengas una colección y tengas, por alguna razón quieras exportar un solo elemento, ok, sí lo puedes hacer. Si quisieras exportar un solo elemento, por ejemplo, aquí tienes tu colección que tiene 4 elementos, ¿no? Lo más sencillo es copiar y abrir algún notepad y lo pegas y ya lo exportaste. Esa es una manera. Si quisieras uno solo. Y también se puede hacer desde acá. Lo que pasa es que normalmente tiene más sentido cuando tienes alguna restricción. O a lo mejor lo que pasa es que tú tienes bastantes. Aún así lo puedes hacer porque en tu find puedes darle un parámetro de búsqueda a tu query. Sea lo que sea que tú necesites, también lo puedes hacer en este comando que vimos aquí de exportar. Entonces, tomando en cuenta este ejemplo, aquí tienes varios atributos. El más fácil que podemos usar ahorita es el de nombre, name. ¿Cuál de ellos quieres exportar? El de transferencia. Transferencia, ok. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pues realmente es muy sencillo. Vamos a regresar al Mongo Export. Es muy similar. Mongo Export, te dices cuál base de datos, cuál colección, cuál es el nombre de tu archivo. En este caso, al nombre del archivo, como ya tenemos ese y ese tiene todos los elementos, vamos a ponerle trans para que sepamos que es el de transferencia. Y justo después de la colección, vamos a ponerle un nuevo parámetro que se llama Q. ¿Qué es la Q? Pues es el query. ¿Qué es lo que tienes que colocar aquí? Pues entre las llaves, tu query. Primero son comillas y luego ya sustituyen. Y aquí tienes que ponerle lo que le pondrías a un find. Por ejemplo, cuando es un find, abres paréntesis y entre paréntesis pones las llaves y dentro de las llaves pones tu criterio de búsqueda. En este caso, pues aquí ya lo tenemos, ¿no? Lo puedes copiar y pegar. Recuerda que estas comillas de aquí pueden ser apóstrofos y que no son necesarias para el nombre del atributo. Pero si lo pones así también funciona, ¿no? Entonces ya lo tienes listo. La base de datos, la conexión, cuál es el query. Por eso te decía que normalmente sirve para importar, o más bien para exportar varios, ¿no? Por ejemplo, nombre, pues pueden ser las transferencias de tal fecha y exportas transferencias de tal fecha, si quisieras. En este caso, pues solamente, bueno, aquí te va a exportar todos los elementos cuyo nombre sea igual a transferencia. Solo tienes uno, por eso solo te va a exportar uno. Entonces vamos a ejecutarlo. ¿Y qué te dice? Ok, tiene que ver, supongo que con las comillas que te decía. Vamos a intentarlo sin comillas. Vamos a ponerle apóstrofe. Sí, eso. Entonces, para evitar problemas, en el query no hay problema, pero aquí hazlo como normalmente lo hacemos. El nombre del atributo no tiene comillas y el texto, si es tipo texto, tiene apóstrofes. Y aquí ya te dice que exportó un registro. Vamos a ver. ¿Dónde? Pues obviamente en BIN, ¿no? ¿Y cómo se llama? Se llama Bundle Profiles de bajo trans. Y aquí aparece. ¿Cuál es? Pues es el de transferencia. ¿Ok? Bueno, entonces así es como puedes exportar uno solo. Si quieres uno solo porque quieres uno solo y tú tienes alguna razón muy específica, pues haces el query buscándolo por el object ID. Ahí sabes que todos los elementos tienen un único object ID. Entonces de esa manera vas a exportar uno solo.
Entonces vamos a continuar con el ejemplo que vamos a hacer, moverlo de una base de datos a otra base de datos. Lo que queremos hacer, queremos mover una colección de una base de datos a otra base de datos. En este caso es la misma con la que estuvimos trabajando hace un momento, solo que la base de datos cambia. En este caso estamos en otra que se llama nivel group. Vamos a borrar estos archivos que acabamos de crear porque pues en el ejemplo no los necesitamos. Y vamos a regresar aquí a el ejercicio donde hicimos una exportación de toda la colección. Pero aquí vamos a cambiar la base de datos. La base de datos ahora va a ser nivel group. ¿Ok? La colección es la misma y la base, el nombre, tú lo puedes poner como quieras. Vamos a ponerle nivel. ¿Ok? ¿Vamos bien? ¿Algo más? No, solo esto. Ok, listo. Te exportó 5. De hecho lo vamos a hacer porque esta tiene 5 y la otra tenía 4, si te acuerdas. Ok. Bueno, entonces vamos a cambiarnos de base de datos de nuevo a la anterior. Y aquí vamos a ver la de Movement Profiles, debe tener 4. Va a ser un count. Tiene 4. Ok. Ok, entonces si te das cuenta, lo que tú querías es traer para acá salida temporal, que aquí no está. Entonces debe de estar en este que acabamos de exportar, ¿no? Mail name. Salida temporal, aquí está. Ok, por eso son 5. Muy bien. ¿Qué pasa entonces si hacemos un remove? Que bien nos exporta. Exactamente. Entonces ya no tienes ninguna. Haces un find y ya no aparece nada, ¿no? Ahora los tienes acá. Ahora vamos a hacer un Mongo import. Cuando hicimos el Mongo import, la base de datos a la que le queremos importar va a cambiar o no. No. No, porque esta sí es la misma. Cuando estés aquí en la consola, con las flechas te puedes mover. A veces es un poco lento, entonces presionas control y luego te mueves. Si te fijas, se mueve más rápido. Entonces llegas más rápido de un lugar a otro con control. ¿Ok? Bueno, entonces la base de datos es la misma, la colección es la misma, pero el archivo no es el mismo. Porque el archivo le pusimos ahora 1 nivel, ¿no? Acá lo tenemos, 1 nivel guión bajo movement profiles, 1 nivel guión bajo movement profiles. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿importamos? ¿O hay algo que nos falta? No, ya importamos. ¿Ok? ¿Cuántos objetos importamos? 5. ¿Ok? ¿Qué va a pasar aquí? Nos va a mostrar los 5 ya. Si los contamos, pues deben ser los 5. ¿Ok? Entonces, de esta manera movimos una colección de una base de datos a otra base de datos. Realmente, pues para el sistema son solo comandos, ¿no? No sabe que tú lo estás moviendo de un lugar a otro. Lo que es importante es que tú aquí cuando le dices db, le indicas a qué base de datos, cuál es la base de datos origen si vas a exportar y a qué base de datos destino si vas a importar. ¿Ok? Entonces de manera muy sencilla mueves colecciones completas de un lugar a otro. Igual si tú no exportaste una colección completa y la mueves de un lugar a otro, pues mueves lo que hayas exportado, ¿no? Pudo haber sido toda la colección, o si usaste un criterio de búsqueda, pudo haber sido solamente lo que coincidió con tu query. ¿Dudas? No. Listo.